En los contenidos de Mateando Rural para todo el país, estamos en comunicación con el director de valorcarne.com.ar, una de las plataformas para nosotros más importantes de la ganadería en la República Argentina. Estamos en contacto con su director, el licenciado Miguel Gorelick. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos, por la consideración. Le habla Mauricio Doninelli en Mateando Rural para todo el país. Gracias por atendernos, Miguel. Bienvenido. Buenas tardes, Mauricio, muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder tener esta conversación e interactuar con la audiencia de ustedes. Indudablemente, como vecinos, uno se siente realmente preocupado por lo que está pasando en la Argentina, porque no fue nada bueno, sobre todo para el sector agropecuario del continente, pero también para un país hermano, y me imagino como no la debe estar pasando nada bien el campo en la Argentina. Más teniendo en cuenta que era obvio que se iba a generar un paro el otro día, que ya vamos a hablar de eso, pero ¿nos puede hacer una puesta a punto con el poder sintético que usted pueda acerca de lo que están viviendo el agro argentino? Bueno, intentaré. Se necesita una capacidad de síntesis enorme para contar esto brevemente. Pero digamos que la ganadería, específicamente la ganadería vacuna, venía de un año de muy buenos precios que se sostuvieron bastante bien a lo largo de 2020, a pesar de la pandemia y sus efectos económicos tan fuertes, y que se aceleró a partir de octubre, habiendo llegado en diciembre a un precio récord histórico de por lo menos 60 años, en términos de pesos de valor constante, y después este récord fue superado sucesivamente en marzo, en mayo, en junio. Es decir, estamos hablando de un nivel de precios muy altos que no justifica la medida que tomó el gobierno argentino, pero sí sirve para describir las buenas expectativas de un sector para el cual se preveía para este año una menor faena en un impulso de reforzar la retención de animales en el movimiento característicamente cíclico que tiene la ganadería. Y sobre esto cayó el baldazo de agua fría de mediados de mayo, en el sentido de suspender las exportaciones, que después se fue aclarando, y ahora estamos con un régimen en el que durante este mes y agosto se va a poder exportar solamente la mitad de lo que se hizo en promedio en el segundo semestre de 2020, lo que es un golpe durísimo para todo el sector. Las primeras manifestaciones ya se han visto afectando precios de la hacienda, los más afectados los precios de las vacas, que era una materia prima muy importante para las ventas a China, que van a ser las más afectadas, porque China se llevaba el 75% del total. Va a ser imposible que China no quede muy impactada por esta decisión. Y también con disminuciones de precios para el novillo tipo exportación y en menor medida para categorías típicas de mercado interno. De ahora en más, a propósito, las exportaciones, se tiene una proyección, me imagino que va a haber una merma comparado con el año pasado, en toneladas de cuánto podría caer, de cuánto había sido el año pasado y de cuánto podrá llegar a ser este año las exportaciones de Argentina. El año pasado constituyeron un récord de la era moderna, con 920.000 toneladas. Yo preveía que este año iban a ser un poco más bajas, precisamente por la menor faena que yo preví a fines de año. Esto, por supuesto, no tenía en cuenta una decisión de este tipo. Casualmente hoy el USDA recalculó el comercio internacional
de carnes y le está asignando a la Argentina una caída del 12% en relación a lo que habían previsto en el mes de abril, hace 3 meses solamente, a raíz de la medida. Yo la verdad es que no me atrevo a hacer un pronóstico porque no está claro si el gobierno va a mantener esta medida, la va a suavizar o la va a reforzar. Así que sería muy temerario de mi parte establecer un número, pero que va a estar por debajo de las 850.000 toneladas, no le quepa ninguna duda. ¿Usted cree que le va a pasar factura esta recesión, estas restricciones? Ni hablar. En el corto plazo, en el plazo inmediato, pero también en el mediano y en el largo plazo. Parece mentira, estamos repitiendo un esquema de política económica dirigida a la carne que demostró su tremendo fracaso que cuando empezó hace 15 años y terminó hace solamente 6 años. La Argentina liquidó, hizo desaparecer a un 20% del stock ganadero. Eso es riqueza que el país hoy no tiene, y a cambio de nada, digamos. Uh-huh. Corríjame si me equivoco, por los datos que tengo, se bajó en la última semana unos 40, 60 centavos. ¿El gordo en estos momentos en cuánto andaría? El gordo en la Argentina está en $3.60. Quería su confirmación porque era el dato que teníamos, por eso decíamos, bajó prácticamente en las últimas semanas unos 60 centavos, mucho, ¿no? No, en mis estimaciones la baja es del orden de los 20 centavos desde el anuncio del presidente. Uh-huh. Y estamos, sí, 60 centavos debajo de lo que vale el novillo en Brasil o en Uruguay. Claro. En Uruguay ahora vale un poquito más que en Brasil debido al cambio, ¿no? Al tipo de cambio. Sí. Brasil está en 3.94, ¿no? Es muy volátil, claro, el tipo de cambio en Brasil, y esto hace oscilar constantemente el equivalente en dólares del precio del novillo de ellos. Por el mensaje que usted nos entrega, no hay nada seguro en la Argentina. Digo, para el productor agropecuario de Argentina vive esa incertidumbre. Es muy difícil tener que estar tomando decisiones todos los días, lo que también es inevitable, en un marco de semejante incertidumbre. Y esto es otro elemento negativo que se le carga innecesariamente a la cadena de producción. Uh-huh. Desde la decisión que tomó el gobierno, ¿usted cree que ese sistema proteccionista que al menos era la intención del gobierno argentino, tuvo alguna repercusión o fue todo negativo? Bueno, el gobierno se había propuesto con esta medida bajar el precio de la carne en forma interna. Esto se logró con categorías de vacas inferiores que normalmente no son el principal producto del consumo, con lo que la baja real para los consumidores argentinos es considerablemente menor. Por eso yo en algún artículo que escribí mencionaba que esto es como cazar moscas con un obús, es decir, es una herramienta poderosísima para alcanzar un objetivo que se sabía iba a ser mínimo. La última desde ya, muchísimas gracias, cosas que valorizamos y agradecemos, el licenciado Miguel Gorelick, de Valor Carne de Argentina, por estos minutos en Mateando Rural. El gobierno uruguayo, a través de su presidente y el propio canciller, ya han anunciado en la cumbre del Mercosur que empiezan a negociar con otros países por fuera del Mercosur. Esta no lo tomó muy bien el gobierno argentino. ¿Cuáles han sido las primeras repercusiones desde que se anunció por parte del gobierno uruguayo, el socio minorista
lista del Mercosur, pero que también aparece un jugador mucho más fuerte, Brasil, asistiendo a Uruguay y siguiendo la misma línea de Uruguay. Bueno, Argentina históricamente ha sido muy remisa a la apertura de su economía, independientemente de los gobiernos que estuvieran al frente, con la honrosa excepción de lo que sucedió en la década de 1990. Con este gobierno especialmente, la vocación de aperturismo es muchísimo más baja. Entonces, necesariamente tiene que haberlo tomado a mal. Esto realmente en alguna medida pone en peligro al Mercosur, que es una figura que creo que recibe el cariño de la inmensa mayoría de los habitantes de los 4 países, y la verdad que sería de desear que no se llegara a un punto de ruptura, pero la vocación de tener mayores posibilidades de negocios para un país como Uruguay y también Brasil, por supuesto, es absolutamente comprensible. Así que es indudable que el bloque se encuentra frente a momentos críticos donde todos van a estar involucrados, todos los miembros. Licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne Argentina, ha sido muy amable por estos minutos en Mateando Rural.